Bienvenidos a Brujas y Algo Más, este espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas, de las que tenemos cierta magia, de las que somos reales y de las que quizás no tanto. Y la protagonista de hoy fue sugerida por Lucía Reyes. La pequeña, apretando entre las manos un mendrugo robado, sueña con las fisuras de la noche, con llantos de sal y de excrementos de pájaros. Y cuando las heces de las rosas ensucien sus colgaduras desgarradas, arrastrando los pies, batiendo las alas, mezclando los suspiros furtivos de los torpes con los gritos sabios de los mudos, volverá el embaucador a ejecutar sus farsas cotidianas. Y ella pasó su niñez y adolescencia en Argentina. Ella era muy admirada por los surrealistas, pero lamentablemente fue olvidada mucho tiempo bajo la sombra de Picasso, lo que opacó su legado y se la valoraba simplemente como su musa. Y no solo ella, fueron muchas las mujeres, las artistas, que en el siglo XX solo se les reconocía ser musas, amantes, acompañantes o quizás esposas de alguien, cuando sus propias obras eran fuertes, bellas, originales, tanto o más que las de sus parejas. Y hoy, aquí, en nuestro canal, en nuestro espacio, Dora Maar, nacida ella como Henriette Theodora Markovitch en París en el año 1907. Y Dora era hija de una mujer francesa católica y provinciana, y su padre fue un arquitecto croata que vivía en el exilio y realizara importantes obras en la Argentina, país en el que vivirían 20 años, aunque la verdad él nunca lograría un éxito económico. Y ya de regreso en París, nuestra protagonista, Dora Maar, estudiaría pintura y artes decorativas, pero pronto haría de la fotografía su medio de expresarse artísticamente y también su medio de vida. Ella hacía fotografías de moda, ella hacía retratos muy poco usuales, ella era reconocida por todos, ella tenía éxito. Y sus trabajos fusionaban elementos dispares para crear imágenes oníricas, absurdas, perturbadoras, esos territorios ambiguos y fascinantes. Y son piezas que reflejan su habilidad para capturar lo extraño y lo inquietante en lo cotidiano. Una marca distintiva y característica de su estilo. Y la producción de Dora era tanta que antes de cumplir los 25 años, ella ya tenía un estudio junto al escenógrafo Pierre Queffer. Y más tarde ella decidió abrir su propio estudio y así poder centrarse en crear esas inquietantes imágenes. Y fue allí donde surgirían sus más famosos, increíbles y delirantes fotomontajes, siendo ciertamente el más famoso Uburrua, que es la representación de una criatura no humana y muy extraña, quizás parecida un poco a una especie de feto de armadillo, aunque la verdad, ella nunca dijo de qué animal se trataba para mantener así el misterio. Asimismo, 29, Ruda Stork nos da un muy claro ejemplo de lo que es la fotografía surrealista, en la que se mezclan algunos elementos de diferente tamaño, ubicación e incluso diferente realidad, al igual que en su obra Maniquí Estrella de 1936. Y también son característicos de ella los fotomontajes donde se observan niños y mujeres perdidos en laberintos sin fin, o esas habitaciones tan burguesas, pero invadidas por el barro y la lluvia. Y fue allá por la década del 30 que Dora, al igual que otros fotógrafos, alternaría sus representaciones de los más ricos y famosos, de la moda, del lujo, con esas otras en las que ella representaba la pobreza y la miseria existentes. Pero a diferencia de muchos otros, ella no lo hacía con un aspecto documental, sino que era en una búsqueda de lo extraño, de lo simbólico. Y fue por 1932 cuando Dora Maar llega a Barcelona a fin de fotografiar su vida callejera y crudos retratos de la gente más pobre. Su obra llamaría mucho la atención de la sociedad y ella no tardaría mucho en ser invitada a formar parte del grupo de los surrealistas, que era el círculo más avanzado y moderno de París. Y el surrealismo la liberaría de esa tiranía de las fotografías habituales y le permitiría expresar un espíritu más salvaje, ese que se burla de todo, de la vida misma y quizás también de sus propios miedos. Y un año antes de que estalle la Guerra Civil Española, Dora conoce a Pablo Picasso, quien fue atraído por su espléndido aspecto físico y su intelecto. Y además Dora hablaba perfectamente el español. A pesar de estar casado al pintor y tener una joven amante, se enamoró profundamente de Dora. Ella había llamado su atención cuando jugaba a cortarse con un cuchillo en un café, y el pintor le robó el ensangrentado guante que ella llevaba puesto,
y quizás esto fue un sombrío presagio de cómo sería su relación en el futuro. Y así fue que Dora entró a formar parte del extraño grupo de Picasso, de sus 5 mujeres, tan valiosas pero sometidas, y la trayectoria de Dora tomaría un curso peligroso. En aquel entonces, rara vez la vida de una mujer artista tenía un final feliz, incluso en un movimiento como el surrealista, en el que hubo varias mujeres en obtener cierto éxito. Y ella estuvo junto a Picasso 8 años, en los que él pintaría sus mejores obras, las que incluían varios retratos de Dora Maar, y ella realizaría una obra, un acto extraordinario al mostrar en fotografías el proceso constructivo del Guernica, algo jamás visto hasta el momento. Y Picasso mismo trabajaría con ella pintando sobre negativos, aunque luego insistiría en que ella abandonara la fotografía para poder dedicarse hacia la pintura, el verdadero y único arte según él. Y así lentamente, poco a poco, la fue introduciendo en una espiral de total dependencia, llevándola a ese terreno donde él, por supuesto, la dominaba en forma absoluta. Lo cierto es que ella luchó mucho por crear una obra de valor, y algunas de sus obras, como La Conversación, fueron muy interesantes, a pesar de la clara influencia de Picasso. Pero, por supuesto, esto era un reto casi imposible. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Dora Maar realizaría una serie de bodegones al estilo de él, y más tarde también algunos retratos, especialmente de mujeres. Y la relación que se había vuelto ya completamente tóxica con Dora al borde de la locura y Picasso, maltratándola atrozmente, llegaría a su fin cuando él inicie un romance con la pintora Françoise Gillot. Y Dora acabaría recluida en un hospital mental en una época donde los tratamientos eran terribles. Se utilizaba el electroshock por igual para todo trastorno mental, fuera la esquizofrenia, depresión o un desamor. Y logró salir de la institución e hizo terapia con Jacques Lacan, pero posteriormente se volvería a recluir, dedicándose a pintar y buscando consuelo en un misticismo católico, y de allí nacía su famosa frase: después de Picasso, solo Dios. A partir de los años 50, su pintura sería más abstracta, muy ligada a los paisajes, totalmente alejadas de la influencia de Picasso, pero no fueron consideradas muy interesantes. La tremenda dependencia emocional de Dora Maar con Pablo Picasso llegaría a tales extremos de desesperación que hicieron que ella perdiese ese brillo de sus comienzos y esa complejidad asombrosa que la caracterizaba, cayendo en el anonimato, de donde, poco a poco, está saliendo gracias a distintas exposiciones que han logrado recuperar su nombre y su legado para la historia del arte. Y espero que este episodio de esta artista que fue tan olvidada les haya gustado tanto como a mí. No te olvides dejarme un comentario si quieres sugerir alguna protagonista. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el domingo en Brujas y Algo Más.